Bueno, Jerez de la Frontera puede adolecer de muchas cuestiones, pueden faltar muchas circunstancias, pero lo que no le faltan ni le sobran, pero que muchas más, por lo dicho, son hermandades. Y dentro de las hermandades yo creo que hay tipologías. Yo creo que es muy interesante clasificar, ¿no?, como han hecho con los villancicos, pero yo debo de clasificar por lo menos en algunas que son trabajadoras y son hermandades que a lo mejor no tienen una historia muy profunda, ¿no?, pero realmente son hermandades que son sociales y son visuales, y se ven y se viven. Lo he dicho cuando lo he encontrado, estaba por aquí Víctor, el profesor de la palabra, y hay que ver cómo es ese lunes en ese San Lucas, ¿no?, donde reside la cofradía, y cómo se llena de fervor, ¿no?, de los jerezanos, ¿no?, a ese Cristo, a esos retablos, ¿no?, y cómo la hermandad mantiene abierta esa iglesia, porque se mantiene gracias a la hermandad, no se mantiene por otras cuestiones, ni subvenciones ni nada, sino es el gusto y las maneras de conservarlo por parte de esta hermandad de Tres Caídas. Bueno, pues yo tengo una relación concreta con Antonio y con se me dio el nombre del colaborador conmigo, José Antonio, y porque hemos iniciado un tema de organización de archivos. Bueno, pues ellos son cofrades de la hermandad y... Tú dices Antonio y Benito. Benito, pues Antonio y Benito para mí son una pareja en la cual nació también las distintas conferencias de esta Navidad, Dulce Navidad, en la zona de Jerez. Y bueno, pues me plantea y le digo, mira, pues sería interesantísimo que ese San Nicolás de Bari, ese retablo y esa figura tuviera relato. Antonio me dice, mira, pues nuestro mayordomo, que es un señor diplomado en magisterio, pues una persona que conoce y sabe, ¿no? Y entonces conocí a Esteban, conocí al hermano mayor, y bueno, ellos presentes de ahí que incluso queden como colaboradores de la actividad. Yo creo que las personas y las asociaciones, de una manera u otra, se incorporan, pues se han incorporado también a la Navidad, y nos habla de San Nicolás. San Nicolás, os puedo decir que bueno, no quiero adelantarnos, ¿no?, pero no desvelar quién es San Nicolás, ¿no?, pero bueno, es lo que va a hablar Esteban. Reiterar mi agradecimiento a la hermandad, reiterar mi agradecimiento a Antonio y Benito por la bondad en cuanto a esas labores archivísticas, y sobre todo dar las gracias al mayordomo de la hermandad de las Tres Caídas, y sobre todo por este magnífico título, el cual irá acompañado con la conferencia y ponencia que va a dar ahora. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Manolo. Lo primero que os digo es que yo soy de los que aprendió de pequeño en una zambomba de una casa de vecinos, donde entre todos se aportaba lo que se tenía en aquella época, donde se ponía en común, donde no aprendía a cantar villancicos, sino aprendía a cantar coplas de Nochebuena, como en Jerez siempre se le dijo. Soy de los que no me voy a la Riviera Maya. No, yo no. Para mí la Navidad es algo importantísimo. Soy tonto de nacimiento y soy tonto de capirote. Es decir, tengo las dos facetas. Quizás a alguno le haya extrañado el título de la conferencia por aquello del santo camaleónico, pero es verdad que San Nicolás es un santo importantísimo tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente, y es un santo que va transformándose a lo largo de la historia, y ahora veremos qué aspectos influyen en esos cambios y cómo llega hasta nuestros días. Hay en el santuario de San Lucas de Jerez, sobre un frente de altar de azulejo sevillano magnífico, que por cierto está en el cartel, y realmente les invito a visitar porque la calidad de los azulejos es impresionante. Encima de ese frente de altar hay un cuadro de un señor vestido de obispo, con sus ornamentos rojos, su anillo pastoral, su báculo en la mano izquierda, y a sus pies una mitra episcopal y un evangelio con 3 manzanas. Vamos a ir desvelando a través de la historia de San Nicolás y a través de los grabados que hay,
cómo esa iconografía va variando dependiendo de los elementos que se vaya usando y por qué, a qué hacen referencia cada elemento. Este señor es San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, como es el más conocido. Cada semana todo Jerez se postraba a sus pies en el santuario de San Lucas, en la iglesia de San Lucas. Entonces, la gente se acostumbraba a hacer la caminata de los 3 lunes de San Nicolás. Es una cosa realmente histórica. El ritual exigía repetirlo durante 3 lunes, había que ir andando, no servía ir en coche. Era el primer símbolo de la penitencia que se hacía. Tras las oraciones correspondientes se repetían pues 3 jaculatorias. El primer lunes se decía San Nicolás, óyeme. El segundo, San Nicolás, guíame. Y el tercero, Señor San Nicolás, vengo por mi petición, es decir, ya he rezado, ya he venido, ahora dame lo que te he pedido. Y hay en la iglesia en los años 40, cuando se empieza a formar la hermandad de las 3 caídas, hay el primer cambio. Si anteriormente todo el mundo iba a San Lucas a ver a San Nicolás, a partir de los años 40 ya se va a ver al Señor de las 3 caídas. Es curioso cómo el Señor de las 3 caídas le quitó y asumió la devoción a nuestro santo. San Nicolás de Bari es, fijaros qué cantidad de patronazos: el santo de los apuros económicos, de los juicios injustos, la liberación de los presos, el peligro de robo, la conversión de ladrones, de los panaderos, de los toneleros, de los navegantes, de los barqueros, de los cerveceros, de las novias, de los farmacéuticos, de los pescadores, de Grecia, de los jueces contra juicios injustos, constructores de puentes, estibadores, doncellas, comerciantes, recién casados, empleados de parroquia, prestamistas, peregrinos, pobres, rusias, escolares, limpiabotas, Sicilia, Alicante, Ámsterdam, solteras, estudiantes y viajeros, y sobre todo el gran patrón de los niños. Y es que nuestro querido santo se irá transformando camaleónicamente a lo largo de los siglos. Cambiará su nombre, sus ropajes, su fisonomía, y terminará siendo prácticamente irreconocible. Parece increíble que nuestra visión actual de la Navidad, visión basada en la cultura del consumo y el regalo, apoyada muchas veces en la explotación de niños que están produciendo a piñón fijo en algunos países, esta visión actual de la Navidad esté basada en la imagen de San Nicolás, que curiosamente fue el santo que más luchó durante toda su vida y con todas sus fuerzas y sus riquezas contra esta lacra, con una entrega y una solidaridad dignas de imitar. El pequeño Nicolás, que nada tiene que ver con el mediático Nicolás Gómez Iglesias, ese que lo sabía todo de los políticos y se colaba en las recepciones oficiales, nació en el siglo IV en Pátara, ciudad de Licia, lo que llamamos ahora la actual Turquía. Su vida se va a mover entre la realidad y la ficción. Es un santo que está cargado de muchísimos mitos a lo largo de su vida y después de su muerte. Y este mito obedece a su gran cantidad de actuaciones milagrosas. Es lo que llamamos un santo taumatúrgico, es decir, esa persona que tiene facilidad para obrar milagros y hacer cosas fantásticas. Fijaros, cuentan que el mismo día en que nació se mantuvo 3 horas de pie por respeto a la Santísima Trinidad. Toma ya. Para empezar, no está mal el niño. Por defender a la Santísima Trinidad se le dieron en Tierra Santa 3 granos de una granada. Bebe 3 sorbos del río Jordán. Para defenderle el emperador le envía 3 tribunos.
que al final resultan ser salvados por él. Y más tarde liberará a otros 3 prisioneros inocentes. Y es que el 3, número importantísimo, estará presente durante toda su vida. Sus padres fueron unos ricos comerciantes y personas muy piadosas. Se dice que nuestro santo no mamaba ni los miércoles ni los viernes porque eran los días de ayuno de la Iglesia oriental, así que ya desde pequeño empezó a hacer penitencia. De niño decía él a sus padres que sería un pecado no repartir mucho cuando Dios nos había dado tanto. Su nombre se lo ponen en honor a su tío, que era sacerdote y luego fue obispo de Mira. De joven dudó entre elegir la vocación mercantil de su padre y navegar por las rutas del Adriático, o de lo contrario seguir el consejo de su madre, que quería que fuera sacerdote igual que su tío. La providencia le indicó lo que tenía que hacer. Una epidemia de peste desola la ciudad y siendo muy joven perdió a sus padres, que se dedicaron a atender a los enfermos que atestaban las calles de la ciudad. Esto le hizo crecer en caridad, devoción y entrega a los demás. Conmovido no solo por la pérdida familiar, sino también por el de la población en general, Nicolás comenzó a repartir toda su herencia familiar de la forma más solidaria y altruista. Repartida esta, se puso en camino de la ciudad de Mira para ser formado a los 19 años, es ordenado sacerdote por su tío que ya hemos mencionado. Otro hecho milagroso que lo acompaña tras la muerte de su pariente, Nicolás, que era el obispo de Mira, el cabildo catedral no logra ponerse de acuerdo sobre quién debía de sucederlo y deciden que sea la misma providencia la que elija el obispo. Y deciden que el primero que asista a la catedral, el primer sacerdote que asista a la catedral, pues será nombrado obispo. Y la sorpresa fue que nuestro Nicolás, al verse, se le nombró obispo nada más entrar por la puerta, porque él fue el primero que visitó la famosa catedral. Posiblemente participó en el concilio de Nicea en el 325, donde se condenó la herejía arriana, aquella que rechaza la divinidad de Cristo, y donde se instituyó el credo licenciano, que es el credo que actualmente también usamos. Muere el 6 de diciembre aproximadamente del 323. La fecha también es muy movible y además en aquella época pues la verdad es que no hay unos documentos que nos atestiguen la fecha de su muerte. Lo que sí es verdad que, como sabéis, los santos se considera el día del santo se considera el día de su muerte, no el día de su nacimiento. Entonces, el 6 de diciembre seguimos celebrando a San Nicolás de Bari. Su fama, a partir de su muerte, se extiende más allá de las fronteras y comenzó a ser el protagonista de leyendas sin fin. Se le atribuye desde salidas nocturnas para repartir regalos entre quienes lo necesitaban, hasta milagros tan portentosos como el calmar una tempestad o resucitar a un marinero egipcio que se ahogó mientras que él viajaba a Tierra Santa. De entre todos los relatos legendarios acerca de la figura de San Nicolás, yo voy a destacaros 2 historias principales, una conocida como el de las 3 hermanas y otra como la resurrección de los 3 niños, que es la que ilustra la pintura de los azulejos que os he enseñado al principio. Esta acción milagrosa, estos 2 milagros, lo hicieron acreedor al título de patrón de la infancia. La leyenda de las 3 hermanas supone ya la quinta esencia de la generosidad del obispo. Mirad, en su ciudad natal había 3 niñas de buena familia que no podían llegar a casarse. Su padre se había arruinado, se lo había dedicado a jugar y había perdido todo el dinero. Sabéis que antes las hijas, para casarlas, tenían que tener una dote, el padre tenía que facilitar una dote para poder contraer matrimonio.
Y entonces, al haberse arruinado, estas 3 niñas eran condenadas. Los autores dicen que las niñas decidió el padre venderlas. La historia es que decidió prostituirlas para poder sacar dinero. Entonces, enterado el santo de esta situación, cuando la primera iba a ser vendida, él acude a la casa y por la chimenea de la casa echa unas monedas, una bolsa de dinero, que curiosamente cae en un calcetín que estaba puesto para secarse en la chimenea. Lo mismo ocurre con la segunda y lo mismo ocurre con la tercera. Si nos damos cuenta, actualmente chimenea y calcetín están usados y se ponen muy de manifiesto ahora en Navidad, esos calcetines que se cuelgan donde se introducen los regalos. Otros relatos sostienen que el obsequio que el obispo le hizo a cada chica fue el de una manzana de oro, 3 manzanas en total, que es el cuadro que os comentaba de la iglesia de San Lucas. En ese cuadro a la derecha está la mitra arzobispal y a la izquierda está el libro del Evangelio y están las 3 manzanas, que representa, curiosamente, esta historia de las tres chicas. En la segunda de las leyendas, la de los 3 niños, San Nicolás, que iba de viaje hacia Nicea, se detiene en una posada a dormir y mientras duerme, pues tiene un sueño y sueña que 3 hermanos muy jóvenes habían sido asesinados por el dueño de la posada con el fin de robarle las pertenencias. Al despertarse, San Nicolás, recordando sus sueños, se encara con el posadero y le fuerza a confesar el crimen que había cometido, que no era el primero que hacía, puesto que a muchos huéspedes los mataba, los troceaba, los metía en salmuera y después los servía a los huéspedes como si fuera salazón de cerdo. Entonces, en este caso los niños todavía no han sido descuartizados, pero sí introducidos en el tonel de salmuera, y el santo hace la señal de la cruz y los niños resucitan. Milagro que viene iconográficamente representado en el azulejo que os decía en el cartel y que está en el frente de azulejos. En la parte de arriba vemos el milagro de las 3 chicas con las 3 manzanas. En el de abajo vemos el tonel con los 3 niños saliendo de él. Digamos, esta representación iconográfica es la que más se da en San Nicolás, Lo reconoceréis enseguida. Es decir, está la imagen vestida de obispo y el tonel con los 3 niños. Se conservan en muchísimas iglesias las pequeñas imágenes que a partir de la guerra civil la fábrica de olor de Gerona empezó a producir las famosas figuras de belenes y figuras de todo el santoral. Poco después de la muerte del obispo, su aura legendaria sube como la espuma y el fervor popular por él se encargó de auparlo a los altares. Se le consagran decenas de templos en todo el Oriente Católico. En todo el mundo hay muchísimos más templos dedicados a San Nicolás que a los propios apóstoles. Es una cosa muy curiosa. Convertido en remedio universal, fue adoptado como protector de los vikingos y a través de ellos la devoción por San Nicolás llega a Rusia en el siglo X, convirtiéndose en el santo nacional por excelencia.
Fijaros, el santo iconográficamente en el Oriente está representado habitualmente con el libro de los Evangelios, muy serio, color verdoso y tal. Es muy curioso, prácticamente un icono, lo que conocemos como icono, mientras que en el santo occidental es más como hemos dicho ya, ¿no? Ese obispo, digamos, con los elementos iconográficos que hemos señalado. Mira, en el siglo XX, pues San Nicolás entra lógicamente con la revolución bolchevique y Stalin y la Unión Soviética hacen que la celebración de Navidad se prohíba. Ellos tenían una forma de celebrar la Navidad que es una constante en casi todos los pueblos del norte de Europa, que siempre hay una persona que regala, que es portador de regalos a los niños. El Did Moroz, o el abuelo frío, que es como se llama en Rusia, lógicamente la revolución soviética decide que sea evidentemente el Año Nuevo y no Navidad, porque Navidad no se celebra. Y pasa una cosa, que es que al caer Turquía bajo el poder de los musulmanes, era tal la fama de San Nicolás que unos marineros roban sus huesos y lo trasladan a la catedral de Bari en Italia, ciudad italiana, donde el 9 de mayo de 1087 en la iglesia de San Esteban se depositan esos huesos. Ese mismo día, cuenta la historia y la leyenda, que ya el santo comenzó a obrar milagros, atrayendo ya a muchísimos peregrinos que iban a verlo. Cuentan, y todavía, que de los restos del obispo hay un olor como a mirra, lo que se ha llamado siempre dentro de la iglesia el olor a santidad. Pues dicen que todavía se puede oler. En la Roma antigua, mirad, las tradiciones en Europa son infinitas, como os he dicho, de personajes así que traen regalos. En el mismo España tampoco nos ponemos de acuerdo, es decir, en los distintos sitios son distintos personajes los que intervienen a la hora de traer regalos para los niños. Por ejemplo, los vascos es el olenchero, que es un personaje grande, es un carbonero, que es el que le trae los regalos. En otras partes no es una figura humana, sino es un tronco. Estos son los catalanes, que son muy especiales para esto. Es un tronco al que le dan de comer durante los días previos y luego se le golpea para que haga caquita y salgan los regalitos por el otro lado. Son distintas costumbres. Hasta el siglo XIII se conmemoró a San Nicolás durante la primavera, pero después se empieza a fijar el 6 de diciembre como fecha, como decíamos, la fecha de su muerte, como eje central de las celebraciones en torno al santo. Mirad, la Contrarreforma católica intenta también que no sea San Nicolás el que lleve los regalos, sino que sea el propio niño Jesús. Intenta darle ese toque todavía más católico a las celebraciones que se iban dando por toda Europa. El término Christindel, que va a evolucionar y se va a convertir en el Christkindl, apodo germánico de Papá Noel, que es uno de los primeros santos que la imagen de San Nicolás, camaleónicamente, como decíamos, se va transformando en otro personaje distinto. La agradable misión de llevar regalos a los niños durante el invierno se adoptó, como os decía, por toda Europa, y el personaje encargado fue desarrollándose a partir de San Nicolás
mezclado con leyendas locales, los gnomos, el padre invierno nórdico. Sabéis que en Italia, por ejemplo, es la bruja Befana, la que le trae los regalos a los niños, y así nacieron en todo el mundo el Colía ruso, el Niklas austríaco, el San Nicolás de los Países Bajos, el Father Christmas en Gran Bretaña, Santa Claus en Estados Unidos, Papá Noel en Francia, Sinterklaas y otras muchísimas variantes, pero todas basadas en el mito de San Nicolás. Y es Holanda la cuna de la tradición moderna del San Nicolás. En Holanda se sigue conservando, digamos, un poquito esa imagen primitiva de nuestro santo. San Nicolás viene de España, es decir, es España la que manda a San Nicolás. Además, la barcaza se llama España, curiosamente, pero San Nicolás va vestido a la usanza que hemos hablado, es decir, con su mitra, con su ropa litúrgica, con su báculo, como corresponde al obispo. Sin embargo, cuando los holandeses desembarcan en Nueva Ámsterdam, lo que es ahora la Nueva York, donde Manolo está deseando irse en Navidad, algún día, en 1621, ellos llevaban como mascarón de proa de ese barco, llevaban la imagen de San Nicolás, y nada más llegar a la actual Nueva York, pues erigen una estatua a San Nicolás, por aquello que habíamos comentado, que era patrón también de los marineros, es decir, la travesía había sido muy buena, con lo cual dan gracias al santo por el buen viaje que habían tenido. En esa primera colonia holandesa, los recién llegados comenzaron a vivir y a festejar del modo tradicional, y claro está, el 6 de diciembre celebraban lo que hemos ya comentado, el Sinterklaas, San Nicolás o Santa Claus. ¿Qué metamorfosis, qué cambio, qué vuelta vuelve a haber en Estados Unidos para que esta idea de San Nicolás holandesa se transforme en otro? Mirad, intervienen dos escritores importantes. Uno es Washington Irving, el escritor romántico estadounidense, muy amante del folclore europeo. Sabéis que vivió en Granada y escribió los famosos cuentos de la Alhambra, que seguramente todos hemos leído. Bueno, pues Irving empieza a presentar en Estados Unidos, escribe una historia, se llama La historia de Nueva York, en la que cuenta cómo San Nicolás es un holandés cualquiera, ya está desposeído de su ropa de obispo, va con un sombrero grande de alas, embutido en unos calzones amplios, fumando una larga pipa, característica, la pipa holandesa, esa de arcilla muy grande. En el texto que escribe Washington Irving aparecen más de 25 referencias al santo, y en una de ellas se le describe descendiendo por la chimenea, hecho que ya habíamos analizado antes, que estuvo presente en toda su historia, y que a partir de este momento quedará unido a la gran tradición del Santa Claus estadounidense, es decir, la chimenea, el trineo, etcétera, etcétera, lo iremos viendo ahora. Washington Irving se dio cuenta de una cosa, y es que un obispo tenía muy poco que hacer en Estados Unidos, por no decir nada, y entonces, claro, le quitó todo el ropaje, lo transformó en un personaje amistoso, bonachón, solidario. San Nicolás todavía no iba en el trineo, sino iba montado en un caballo blanco, y sí tiraba luego de una especie de trineo o cajón grande, pero por un caballo. Irving eleva a San Nicolás a protector de la ciudad de Nueva York, y el nombre de San Nicolás pues vuelve a derivar, se vuelve a transformar para fijarlo en lo que conocemos
por Santa Claus. El siguiente paso en la transformación definitiva de San Nicolás es un poema que aparece en un diario de Nueva York y que se titula Una visita de San Nicolás. No voy a leer el poema porque pero sí que nos marca que San Nicolás viene con un trineo, que viene con los renos, que los ayudan los gnomos, es decir, la configuración ya americana de todo. Esta historia la había escrito Clement Moore, que era profesor de estudios bíblicos y de interpretación de las escrituras de Nueva York, y la escribió para sus hijos, para una cosa así familiar. Su mujer se la quitó y la publicó por otro lado, ¿no? A él le dio mucha vergüenza porque decían, hombre, que es todo un estudioso de la Santa Escritura y tal, como iba a escribir un poemilla así y no iba a tener tal. Ya este personaje viene del norte, ya viene del polo, de los sitios de frío, y el frío y la nieve se vuelven a pegar al personaje. Aspectos como los zuecos holandeses dejados junto a la chimenea son ahora los calcetines que reciben las golosinas y que ya habíamos visto, como decía antes, en el auténtico San Nicolás. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando se estandariza la imagen de Santa Claus como un adulto vestido de rojo, con adornos de pelo blanco en su vestimenta, que viaja desde el polo en un trineo tirado por renos, que vigilaba a los niños, que premiaba a los niños que eran buenos y que castigaba o no premiaba a los niños que se habían portado mal. Este fue Thomas Nast, que era un dibujante de caricaturas políticas y que hubiera disfrutado en esta época con Donald, no con el pato sino con el patoso, él haciendo unos dibujos fantásticos de él. Ya se presenta una figura regordeta, con su cinturón, su hebilla, la mandíbula ancha, el pelo largo blanco, la barba, el mostacho, es decir, realmente cómo nos transmiten la imagen de Santa Claus. Otro detalle importante de sus ilustraciones es que muestran como costumbre generalizada que padres e hijos escribieran cartas a Santa Claus, costumbre que nosotros desde mitad del siglo XIX, cuando realmente los Reyes Magos tienen mucho que decir para nosotros, pero hasta mediados del siglo XIX no se empieza a usar la fiesta de los Reyes Magos tal como la conocemos ahora, y copiamos esa historia también de escribir cartas para contar cómo se han portado los niños, si han sido buenos y que se lo merecen todo, ¿no? Es curioso una carta que escribió un niño metido en esta espiral de consumismo que vivimos en torno a la Navidad, y decía: queridos Reyes Magos, he sido bueno, muy bueno, y entonces quiero todo lo del Corte Inglés. Absolutamente todo, no es que le gustara una o dos cositas, sino lo quería absolutamente todo. A pesar de la sociedad industrial consumista, insolidaria y egoísta, se gusta soñar con los valores tradicionales, en eso llamado el espíritu de la Navidad, y que los americanos se han ocupado bastante de transmitirlos. Mirad, es una pena que nuestras tradiciones estén tan impregnadas por esas adherencias que no son nuestras. Nos está pasando en muchísimas cosas. Estamos celebrando el Black Friday, que es impresionante. No sé, el día que los chinos o los americanos aprendan a hacer pestiños, se nos acabó la historia. Los villancicos, los compañeros de antes decían lo importante que es conservar el acervo cultural de Jerez en este aspecto, e invito a todos a conservarlo, a mantenerlo y a ampliarlo, porque uno va a una zambomba y resulta que se saben nada más que 4 villancicos que se repiten y se repiten y se repiten.
el historial de coplas de Nochebuena es impresionante en Jerez. A eso le debemos mucho a nuestro gran tocado Manolo Parrilla, que fue el que recogió y recopiló tantísimos villancicos. Tuve la suerte de aportarle algunos y por lo menos que no se perdieran aquellos que mi abuela se encargó de transmitirme. Mi abuela me dormía durante todo el año con villancicos y con zarzuela, es decir, y mucha copla. Bien, y para terminar, la gran transformación del San Nicolás lo hace la Coca-Cola, entre los años 1931 a 1966. Dulon, un gran pintor, pintó una serie de óleos sobre Santa Claus. El pintor fallece en el 76, pero todavía actualmente se siguen usando sus dibujos. Santa Claus, hijo de la imaginación de Washington Irving, de Clement Moore, como hemos dicho a través del poema, y nieto de la devoción de los holandeses errantes, se pudo reconocer en el espejo gracias al dibujante que hemos dicho, a Nast, y la cirugía plástica definitiva la hizo Soublon una víspera de Navidad, y Coca-Cola se encargó de recordarnos, por si acaso, que la figura de Papá Noel tiene mucho que ver con las chispas de la vida. Muchas gracias.